En esta entrevista vamos a hablar sobre las últimas tendencias en ingredientes alimenticios y el panorama en Latinoamérica y las soluciones que la empresa BNO tiene disponibles para todos los fabricantes de alimentos y bebidas. BNO es un fabricante líder de ingredientes funcionales y anunció el 1 de septiembre el nombramiento de Thomas Weber como responsable del área de Sales Manager en América Latina. Es por ello que quisimos entrevistar a Thomas para que nos cuente todas las novedades del mercado de México, América Central y América del Sur. Buenos días, Thomas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, Vanessa. También mucho gusto en conocerte y muchas gracias también por el espacio y tener la posibilidad de hablar hoy con ustedes. Gracias a usted. Bueno, existen infinidades de tendencias alimenticias mundiales. Nosotros como expertos digitales analizamos constantemente las tendencias de Internet y descubrimos que las búsquedas sobre dietas y alimentación saludable son las que llevan el primer lugar. Pero detectamos que las búsquedas de comidas para ganar masa muscular mantiene el crecimiento en más de 900% en este último año. Para la masa muscular, los alimentos ricos en proteínas son ideales. Cuénteme, Tomás, ¿cuáles son las soluciones que ofrecen sobre esta tendencia de alimentación saludable? Sí, es una muy buena pregunta, Vanessa, porque realmente también, obviamente, nosotros en BNO hemos observado a lo largo de los últimos meses y años también ya esa tendencia que se hace más y más una afirmación que el consumidor final está buscando más y más enriquecimiento de proteínas, sobre todo vegetales, en sus bebidas y en sus alimentos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En BNO también estamos invirtiendo ahora en una nueva planta, así como estamos hablando, se está construyendo una nueva planta, de hecho en Alemania, donde vamos a poder procesar proteínas vegetales. En primer paso queremos realmente procesar la haba. La haba es un vegetal muy importante también que se puede dar muy bien en los climas de Europa Central. Y ahí también tenemos realmente una proteína concentrada de fava y también vamos a tener unas harinas ricas en almidones y también con las proteínas. Entonces, esos son justamente herramientas para los productores para poder enriquecer, por ejemplo, sus barras de cereales, sus cereales o también bebidas y otros productos más. Pasta también, por ejemplo, snacks, panificación. Tenemos una amplia gama donde podemos aplicar esos productos. Muy interesante, felicitaciones por la nueva planta. Sabemos que BNO se encuentra siempre atentos a las nuevas y emocionantes oportunidades que tienen perspectivas de crecimiento en la región. Usted, con su experiencia, ¿cuáles son las oportunidades que han descubierto este año y cuáles cree que se mantendrán a largo plazo? Realmente hemos visto que hay unos temas que sí siguen siendo muy importantes, como la reducción de azúcar, sigue siendo un tema muy principal, no solo aquí en la región, sino globalmente, sobre todo también después de la pandemia. Vemos que los consumidores siguen con el conocimiento de tener que reducir también su insumo de azúcares. Además, también aquí en Latinoamérica, cada vez más países están haciendo y aplicando nuevos etiquetados de sus productos para el consumidor final, para hacer también una reducción de calorías, de azúcares. Entonces, eso es el tema que se quedó y se va a estar viendo también en los próximos años. De ahí en fuera tenemos también una tendencia muy importante sobre la plant-based, que también acabamos de decir en la primera parte. BNO está invirtiendo en esta gama porque también no es solo una tendencia, sino realmente también es algo que cada vez se está fortaleciendo más. Y déjeme decirte, nosotros en BNO también estamos haciendo entrevistas y encuestas con los consumidores finales. En 2021 hicimos, por ejemplo, una encuesta en varios países y hemos entrevistado más de 12,000 consumidores finales y vemos en resumen que prácticamente cada uno, un 50% de los consumidores está realmente ya muy interesado en una nutrición a base planta. Y en Brasil, por ejemplo, tenemos aún más de 64% de los brasileños están buscando ya activamente una alimentación a base de plantas. Entonces, eso también es una mega tendencia que estamos viendo, que también estamos equipados para esto. Otro tema también que siempre es un tema muy importante para el consumidor es también la salud digestiva, en general, como el bienestar
y mucho está vinculado con la salud intestinal. Si nosotros estamos bien desde dentro de nuestros procesos digestivos, también eso tiene un impacto positivo realmente a todo el bienestar de la persona. Entonces, las fibras prebióticas de Beneo, de la chicoria, también juegan siempre un papel muy importante y sobre todo también que estamos pensando en el tema de cómo podemos reforzar el sistema inmune, cómo podemos hacer algo mejor para nuestro cuerpo. Y también las fibras prebióticas juegan un papel muy importante y en general también enriquecer la alimentación con fibra y eso podemos combinar muy bien también en la parte de las alimentaciones plant-based. Y algo importante también, Vanessa, todos los productos de Beneo, el portafolio de Beneo siempre, de hecho, siempre ha sido a base de plantas. Ahora es más la tendencia, ahora es más de moda de hablar de esto, pero nosotros desde más de 30 años atrás, cuando empezamos con muchos productos en Beneo, ya hemos tenido esa ventaja, ¿no? Y otro tema también que nos conlleva esto, como cada vez el consumidor está más interesado en la parte de plant-based o también etiqueta limpia, una etiqueta más entendible, porque sabemos que en la industria de alimentos luego hay muchos aditivos o productos que el consumidor final no conoce o los ubica. Y también nosotros estamos ofreciendo muchas soluciones para una etiqueta limpia, sobre todo con los almidones de arroz que nos permiten luego sustituir algunos otros ingredientes como hidrocoloides y hacer una etiqueta más limpia. Sobre todo ahora en Europa está ya prohibido el uso del dióxido de titanio en muchos productos como en confitería o también en icings, en panificación. Nosotros en Beneo también tenemos una solución desarrollada para poder usar un almidón de arroz en vez del dióxido de titanio. Entonces, son muchos temas que podemos trabajar, pero también eso es lo interesante en la industria de alimentos y bebidas, que siempre hay muchas cosas que están en movimiento y son varias tendencias y algunos son pasajeras, pero la mayoría de los cuales que estamos viendo aquí son realmente para quedarse. Se mantienen a lo largo de los años. Así es. BNO tiene un fuerte vínculo con la región de Latinoamérica y particularmente por la reciente inversión para expandir su planta de producción de fibra de raíz de achicoria en Pemuco, Chile. La achicoria sirve como materia prima para la extracción de inulina y la oligofructuosa. Son sustancias que se encuentran en el yogur, en los cereales, y los yogures orgánicos y los cereales para el desayuno requieren de una inulina orgánica. La achicoria que ustedes procesan, ¿es orgánica? Muy buena pregunta. Mira, déjame contestar, Vanessa, acerca de esa pregunta porque hay varias dimensiones. Nosotros en Beneo somos principalmente el productor de inulina de achicoria y tenemos dos plantas. Tenemos una planta en Bélgica y la otra está en Chile. Y justo como dices bien, en Chile acabamos de invertir también una cantidad importante, más de 50 millones de euros también para la ampliación en la capacidad de esa misma planta. Eso se debe realmente también al crecimiento en el mercado de que el productor también cada vez quiere y tiene que ofrecer soluciones más saludables al consumidor final, sean enriquecidas con fibra, sea con el efecto de prebióticos o sea con también la salud digestiva, absorción de calcio, reducción de azúcares y reducción de grasas. Todo eso se puede hacer con las inulinas de achicoria. Y también el mercado orgánico de los productos orgánicos, hemos visto que en los últimos años también ha estado creciendo constantemente. Entonces también aquí ahora estamos muy contentos y orgullosos también porque Beneo Orafti es el primero en producir también una inulina y una oligofructosa orgánica a base de la raíz de achicoria. Y realmente para poder completar nuestro portafolio, que ya hoy en día es una familia muy grande de polvos y líquidos, tenemos ya también desde el año pasado realmente también esa oferta para los productores que buscan justamente enriquecer sus productos con fibra, tener el efecto prebiótico, etcétera, en los productos orgánicos. Entonces, si vemos, tú mencionaste ahora, Vanessa, unos ejemplos en los cereales o el yogur, esos son áreas muy importantes, pero también se usa en la nutrición infantil, se usa también en suplementos, se usa también en snacks, en varas, en panificación, en confitería. La verdad es que la posibilidad de usar el producto es muy amplio y también participamos en prácticamente todas las áreas de la industria de alimentos y de las bebidas.
Y ahora ya llega el gran evento de FoodTech 28 y el 29 de septiembre y todas las empresas más importantes van a estar allí y por supuesto BNO no puede faltar. Tomás, me gustaría que nos cuente qué novedades estarán presentando y si nos puede adelantar alguna primicia para la comunidad de la industria alimenticia. Con gusto, Vanessa. Mira, nosotros vamos a tener siempre también algunos prototipos para que también las empresas puedan, sobre todo, probar, porque al final del día podemos hacer muchos productos saludables, reducidos, etcétera, pero si no tienen el sabor, no tienen la palabilidad, no tienen el sabor del consumidor que está buscando, pues no vamos a tener mucho éxito. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis con nuestros compañeros del Benio Technology Center, también en desarrollar recetas, sobre todo regionales. Cada vez tenemos más recetas regionales y locales para justo encontrar el gusto y el sabor del consumidor del mercado. Por ejemplo, ahora en México, que vamos a presentar al finales de septiembre, vamos a tener reducción de azúcar como un tema. Tenemos unas gomitas que son 50% reducidas en azúcar. Tenemos unos chocolates libres de azúcares. Tenemos también, obviamente, productos de base plant-based. Tenemos un yogur, entre comillas. Tenemos chocolates veganos y también tenemos unas almendras de chocolates confitados con almidón de arroz para poder sustituir el dióxido de titanio. También vamos a tener algunos productos de panificación para hacer hincapié en el tema del efecto prebiótico con la inulina y oligofructosa de achicoria. Y también déjame agregar, Vanessa, que en este año también se hizo otra vez un análisis de todos los estudios que ya están en el mercado, considerando una metodología para tener la evidencia científica bien filtrada a base de 50 estudios de intervención humana. Hemos hecho y pudimos demostrar que hoy en día, con el 3 gramos por día, ya podemos hablar del efecto prebiótico para el consumidor final. Antes teníamos una dosis mayor, pero también se hizo una revisión y ahora ya podemos decir que a partir de 3 gramos por día realmente tenemos una promoción significativa de las bacterias benéficas, que son los bifidobacterias o los lactobacilos que viven en nuestra microbiota. Entonces, eso también es un tema que vamos a tocar a base de una conferencia que vamos a tener en el Food Summit. También una compañera que viene del Benio Institute, viene desde Europa para dar una presentación sobre el envejecimiento saludable. Y ahí también tanto las fibras prebióticas juegan un papel importante, pero también otros productos que tenemos en Benio, tanto como la palatinose, que es un carbohidrato de lenta liberación. Entonces, apoya para poder hacer productos de bajo índice glucémico, que también, sobre todo para los que tienen que cuidar su ingesta de azúcar, es un ingrediente muy interesante e importante. Entonces, tenemos esos prototipos, tenemos un equipo grande también en el staff, ahí en el stand en México, y tenemos algo también que vale la pena venir porque vamos a hacer una demostración técnica en vivo, pero todavía no voy a decir más para que sea una sorpresa para los que nos visiten. Así que sean bienvenidos y los estamos esperando con los brazos abiertos aquí en México, en la Ciudad de México, el 28 o el 29 de septiembre. Excelente. O sea que van a estar presentando todos tendencias, todos temas de tendencias de último momento. Así que los felicito, Tomás. Muchas gracias por esta primicia. Bueno, hay que ir al evento y si no, por supuesto, ponerse en contacto con usted y con cualquier parte del equipo de BNO que con gusto los van a ayudar. Los esperamos nuevamente con más novedades. Muchas gracias, Vanessa, por el espacio y sí, así como dices, nos estamos esperando con mucho gusto ahí en México para charlar un poco más a profundidad. Excelente, que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias a todos. Buen día. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. Finished.